Libro de Nahum tiene 3 capítulos. El tema es que Dios juzgará a Nínive. Fecha 663-612 a.C. Y otra vez la aplicación. Hay juicios nacionales. Hay juicios contra una nación cuando se desvía de Dios, cuando se corrompe la nación. Hay juicio. Y no importa en cuál nación sea, porque Dios tiene alcance a todas las naciones. Y esas son las lecciones morales que aprendemos del Antiguo Testamento. Dividí el libro de Nahum en 2 puntos principales. Punto número 1, la causa del juicio, capítulo 1, versículo 1 al 14. Letra A, los atributos de Dios, capítulo 1, versículo 1 al 8. Usualmente, los juicios divinos es porque se ofende algún aspecto del carácter de Dios. Cuando se ofenda cualquiera de las cualidades y del carácter de Dios, usualmente Dios aplica juicios a la nación y al individuo. Letra B, la ira de Dios, capítulo 1, verso 9 al 14. Esa es la reacción divina frente al pecado. A los humanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, también se le permite tener una reacción corta y temporal frente al pecado. No debe durar mucho, porque dice la Escritura que no debe ponerse el sol sobre vuestro enojo. Así que Dios admite una ira breve, mas no larga, porque es nociva. Punto número 2. La descripción del juicio, capítulo 1, verso 15 al capítulo 3, verso 19. Letra A. La ciudad es atacada, capítulo 1, verso 15 al 2, 10. Ese es el primer efecto del juicio. Paso número 1 es que hay ataque. De algún lado habrá un ataque cuando Dios quiere aplicar un juicio. Y letra B, la ciudad es desacreditada. Ese es el segundo aspecto, capítulo 2, verso 1 al 13. Ese es el segundo efecto del juicio. Hay mala fama, desacreditación como parte y aspecto del juicio. Y letra C, la ciudad es destruida, capítulo 3, verso 1 al versículo 19. Ese es el tercer efecto del juicio. Y nota que los juicios de Dios son progresivos, va paso por paso. Por eso es posible a veces entender lo que Dios está haciendo en algunos contextos. Libro de Habacuc tiene 3 capítulos y el tema de Habacuc es la justicia de Jehová. Fue escrito entre el año 606 y 604 a.C. Y el tema de ese libro son las injusticias. Es decir, la vida contiene muchas injusticias. Dividí el libro de Habacuc en 2 puntos principales. El punto número 1 son los interrogantes de Habacuc. Capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 20. Y letra A, las injusticias, capítulo 1, verso 1 al versículo 4. Fíjese lo que Dios hace. Dios utiliza personas injustas para juzgar a los judíos. Y el interrogante de Habacuc es este. ¿Cómo es posible que Dios utilice una nación pecadora como nosotros, o incluso más pecadora que nosotros, para juzgarnos, siendo que ellos son peores que nosotros? ¿Cómo es posible que Dios los use como instrumentos de Él para enseñarnos justicias a nosotros? Letra B. Los caldeos invadirán. Capítulo 1, versículos 5 hasta el 11. Lo que se aprende de manera general en esa porción es que Dios usa personas impías para juzgar a los creyentes. Y letra C, el instrumento es injusto. Capítulo 1, verso 12 al capítulo 2, verso 1.
Habacuc está aprendiendo. Él está llegando a la conclusión que Dios es soberano al usar a los impíos para castigar a la nación de Israel. Y la lección objetiva es esta, que los creyentes actúan de manera reflexiva cuando ven este tipo de acción hecho por Dios. Los hace reflexionar mediante este mecanismo, es decir, la manera en que procede Dios. Y existe la tendencia a acusar a Dios cuando Dios procede de esta manera. Pero Él tiene todos los derechos y Él puede usar los mecanismos que quiera. Él sigue siendo justo y los humanos siguen siendo los injustos. Y letra D. El justo vivirá a pesar de la injusticia. Capítulo 2, verso 2 al 20. Y la lección que se aprende de esto es lo siguiente. El creyente permanece a pesar del juicio. Siempre hay un remanente que sobrevive al juicio de Dios. Punto número 2. Las alabanzas de Habacuc. Capítulo 3, verso 1 al 19. Letra A. Alabanza a Dios. Capítulo 3, verso 1 al 3. Esta es la lección que se aprende de esto. Que el creyente debe alabar a Dios a pesar del juicio. Hay tiempos difíciles. Hay tiempos duros. Pero no son el motivo ni causales para que el creyente evite o impida seguir glorificando el buen nombre de Dios. El nombre de Dios se alaba bajo cualquier circunstancia, buenas y malas. Letra B. Alabó al poder. Capítulo 3, verso 4 al 7. Él está alabando el poder porque Dios tiene la capacidad. Él es poderoso para aplicar los juicios que quiera y cuando quiera. Y letra C. Al propósito. Capítulo 3, verso 8 al 16. Los juicios de Dios siempre son buenos. Siempre son buenos. Es lo mejor que Dios hace en cada contexto. Así que sus propósitos no son malintencionados, pero son buenos porque logra hacer las cosas que quiere hacer para su gloria, para su honra. Y letra D. A la fe en Dios. Capítulo 3, versos 17 al 19. Esa porción es para impulsar a la dependencia de Dios. Esa porción es para estimular a los creyentes que dependan de Dios, aunque hayan juicios. Libro de Sofonías tiene 3 capítulos. El tema es el juicio antecede la salvación. El tema de Sofonías es que el juicio antecede la salvación. Fecha 625 a.C. La aplicación de ese libro es que Dios aplicará los juicios a todos, sean judíos, sean gentiles. El juicio de Dios es universal. Dividí el libro en 2 puntos principales. Punto número 1, el juicio divino, capítulo 1, verso 1 hasta el 3, 8. Letra A, la naturaleza del juicio, capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 3. Esto es lo que se debe aprender de esa porción, que el juicio de Dios no impide o no es un impedimento para la salvación de los creyentes o la salvación de los justos. Y letra B, el tiempo del juicio, capítulo 2, verso 4 hasta el 3, 8. Se aprende de esa porción que Dios juzgará en el momento oportuno. De vez en cuando nosotros queremos que juzgue a algunas personas antes y quizá a otras después. Pero Dios en su decreto tiene planificado el momento exacto cuando deberá aplicar el juicio a las personas y a cada uno en particular. Punto número 2. La salvación divina, capítulo 3, verso 9 al 20. Letra A, para los gentiles, capítulo 3, verso 9 al 10. Siempre
habrá un remanente gentil en todas las dispensaciones. Lo vemos a través de la historia y a través de la profecía escatológica, a través de los últimos acontecimientos o eventos que vienen en el futuro. Notamos que siempre habrá un remanente salvo de gentiles. Letra B para los judíos, capítulo 3, verso 11 al 20. También hay un remanente judío que se salvará a través de todas las dispensaciones, las pasadas y las que vienen aún.